Yo no le pregunté a este curso, pero ¿ustedes hoy día sigo avanzando con la siguiente experiencia? ¿O quieren que haga un repaso? Y les voy a poner todas las cartas antes que me respondan, ¿ya? Estamos limitados con los tiempos, ¿ya? Voy a poner el calendario para que ustedes miren, quedan 4 experiencias. Ya estamos en la experiencia 6, 7, 8 y la 9. ¿Ya? Si yo hago un repaso el día de hoy, tendríamos lo siguiente. La semana que viene, que es el viernes 7, haríamos la experiencia 6. El viernes 14 haríamos la experiencia 7. El viernes 21 haríamos la experiencia 8. El 28 no hay clase. ¿Ya? Y el día 4 de septiembre haríamos la experiencia 9. Luego, el 11 de septiembre haría un repaso y el 18 de septiembre, junto con los exámenes, tendrían que ser la prueba del laboratorio. Ahí llegó Carlos. Pero, Entonces, profe, el 18 es feriado. sí sepo, ya. Entonces, esa semana, a eso me refiero, a esa semana, ¿ya? Entonces, los tiempos están más que limitados. Hoy día no tienen la chance, si quieren, como es marcha blanca, ya, de que yo le haga un repaso para atrás, como lo hizo el curso del día de ayer, ya, pero ayer en la tarde, ya, el J4. El J3 va adelantado y va a terminar mucho antes, ya. Entonces, ustedes me dicen, o sigo con la experiencia 6 y en realidad la explico yo, porque ustedes no sé si la habrán estudiado. ¿Qué dice Gonzalo? ¿O Kurt? Profe, no sé, a mí, yo por mí seguiría con la experiencia, si al final después igual vamos a tener una clase de repaso. Exactamente. Y igual no sé si les tinca a mis compañeros, pero igual podría, si es que quiere hacer un repaso al menos de las primeras experiencias. Yo sé que hay una semana que es de receso y no deberían haber actividades, pero quizás poder hacer, no sé, alguna Sí, clase de repaso voluntaria, si le parece. No sé si algún compañero opina otra cosa. claro. O si usted puede también, sí. No, sí. Yo puedo, inclusive podemos, en esa semana, si nos ponemos de acuerdo, podemos adelantar la clase de repaso que viene de la prueba, no sé. Pero la idea es que yo no quiero atrasar más, porque si nos atrasamos más con este curso, ya van a tener en la semana de los exámenes de cierre del año, del semestre, van a tener la prueba del laboratorio agregado. Entonces, por eso les quería preguntar, pero por eso, para no pasarme encima sobre ustedes. Yo también estoy de acuerdo con avanzar. Ya, Yo igual. Yo igual, profesor. ya. Carlos, ¿qué dice Carlos? Me está faltando Carlos. Yo entré recién, profe, pero por lo que dice, ¿usted quiere adelantar clase o cómo? No. No es que quiera adelantar clases, no. Lo que pasa es que estamos en marcha blanca, ya, y a todos los cursos les he preguntado. En este caso, correspondería a la experiencia número 6, el día de hoy, ya, que sería una experiencia, ustedes no sé si la habrán leído o no la habrán leído, a lo mejor no están están en su derecho, llamémoslo así, ya, pero les pregunté si querían que yo hiciera un repaso hasta la experiencia 5
¿ya? O avanzo a con la experiencia 6, hoy día no hay controles de entrada ni hay presentaciones. Eso se los debe haber comentado Felipe. Para no No atrasar sé, yo más apelo a el lo que laboratorio. quiera la mayoría solamente, profe. No hay problema por mi parte. Ya, fantástico. Entonces, lo que voy a hacer el día de hoy, les voy a explicar y les voy a hacer la presentación de lo que corresponde a esto, que es el ensayo de carga puntual y esclerometría. ¿Ya? Entonces, lo estoy grabando, después lo voy a subir al sistema, ya para que ustedes lo bajen, ¿ya? Y Felipe les va a dejar pues, ya para la semana que viene ya las tareas correspondientes. A ver, espérate, se me cambió la pantalla. A ver, un segundo. Un segundo. Y acá, compartir pantalla. Acá está. Ya, se ve la pantalla, ¿cierto? Sí, profe, sí. Ya, entonces, bueno, voy a partir con la explicación desde ahora. Lo primero que les puedo comentar es que para los ensayos de laboratorio ya existen ensayos que son no destructivos y los destructivos. Y todos los que son no destructivos ya terminamos por revisarlos, ¿ya? Que en forma rápida eran lo que era la preparación, la determinación de humedad, la determinación de densidad por los 4 métodos, la determinación de absorción, y finalmente lo que vimos fue el cálculo de velocidades de onda, ¿ya? Con lo que determinábamos los módulos dinámicos, ¿ya? Y ahora pasamos a los ensayos destructivos. La gracia que tienen estos ensayos, no gracia, sino que la característica, es que cuando tú realizas un ensayo destructivo ya no tienes vuelta atrás. Tu muestra como dice el nombre, se destruyó, ¿ya? Entonces, hay dos ensayos que nosotros hace mucho tiempo atrás los teníamos separados en el laboratorio, los unificamos, ya para poder tener una visión más amplia, y corresponden al ensayo de carga puntual y al ensayo de esclerometría. Esclerometría es el nombre que recibes cuando tú le pegas un martillazo a algo, ¿ya? Entonces, ahora voy a explicar en detalle cada uno de los dos, ¿ya? Y a ver cómo se realizan estos ensayos y las normas que están asociadas a cada uno de ellos, ¿ya? Entre paréntesis, ¿alguien le echó una mirada a lo que correspondía el día de hoy o no, por si acaso? Si no, para... Yo no, hermano. Ya. Yo sí un poco, profe. Yo también, profe, pero no completa, no todas las normas que aparecían. Ya. Mire, aquí voy a sacar mi torpedito que tengo acá al lado. Ya. El ensayo de esclerometría era la norma 5873 raya 17. ¿Ya? Para que, no está anotada aquí en la presentación, pero para que la tengan ahí. ¿Ya? Y aparecía y el ensayo de el martillo Smith, ya es se me fue el número. El PLT. Más abajo lo debo tener en la presentación. Ya. Pero ¿en qué consiste? Ustedes, en el caso de una carga puntual, es un ensayo en el cual, a través de dos puntas cónicas, ya, como las que aparecen acá, van a apretar un testigo, ya, a través de una máquina. Entonces, ¿y para qué? Para obtener un resultado de cuánto es la carga en forma puntual que resiste ese testigo. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Ya? El objetivo es tener un valor que sea de cálculo de forma rápida, ¿ya? Para
llevarlo a un equivalente de UCS. Entonces, ¿qué es lo que es un UCS? Un UCS es un ensayo de un testigo cilíndrico en una prensa que se ocupa como parámetro principal para el cálculo de muchas, llamémoslo así, planificaciones geotécnicas, planificaciones de rasgo o cálculo de estabilidad, etc. Entonces, cuando se hablan de ensayos de geomecánica o ensayos de laboratorio, ya generalmente todo apunta al principal, que es el UCS. Es cuánto te resiste la roca a una cierta velocidad de carga y a una cierta, llamémoslo así, compresión, ¿ya? Y si se fijan, voy a devolver un poquito más arriba, ¿ya? Este ensayo de carga puntual puede tomar una muestra que sea cilíndrica, tal como aparecía en la foto, ¿ya? O puede tomar una muestra que no tenga forma, que sea sin forma, o sea, que tenga muchas formas diferentes. Entonces, la norma te explica o te dice cómo yo lo debería hacer, ¿ya? Entonces, acá hay algunos ejemplos. Si fuera un cilindro, ¿ya? Este cilindro tiene que tener algunas características, donde, si se fijan, el largo debe ser igual a 0,5 veces el diámetro, ¿ya? Es como ensayar un disco. Y esto lo puedo hacer en forma transversal, y también lo puedo hacer en forma axial, ¿ya? Y si en forma axial, se fijan, lo voy a cargar donde está la flechita, ¿ya? Y eso me está indicando los puntos de carga, pero la distancia que existe entre las dos puntas siempre se va a llevar a un concepto que se llama el diámetro equivalente. O sea, la distancia que hay entre esta punta y la punta superior, cuando es un cilindro, ya es el mismo diámetro del testigo. Pero cuando no es un cilindro, es un disco o es una sección de una roca que tenga rectangular. Eso yo lo llevo a un diámetro equivalente. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el? Un segundito que tengo puesto el WhatsApp online, así que voy a sacarle el ruido. ¿Me dan un minuto? Ya. Sorry. ¿Siguen viendo la presentación, cierto? Me cambié de pantalla. Sí, profe. Ya. Entonces, ¿cuál es el concepto de estos ensayos destructivos? Que el valor que obtenga, ese valor que obtenga, yo lo voy a llevar un equivalente hacia un UCS, ¿ya? Y con eso se tiene que quedar siempre, tanto para el caso de el ensayo en este caso, de carga puntual o el de esclerometría. Entonces seguimos avanzando. ¿Qué ocurre? Cuando hacemos un ensayo de PLT, nosotros ocupamos una máquina. Esta máquina es una máquina simple es como una prensa una gata. La gata del auto, ya que tú la usas para cambiar la rueda, ya, o sea, con los que han cambiado, ya. Ocurre que lo estamos haciendo en forma manual, ya. Y nosotros, de acuerdo a un sistema de clasificación que se estandarizó en Estados Unidos, esta CTM que les mencioné, ¿ya? Estandarizamos y dijimos, la máxima carga a la cual nosotros podemos abarcar son 50 kilonewton. Entonces, esta máquina tiene un límite, y que son 50 kilonewton, ¿ya? Las máquinas no cargan megapascales, ¿ya?
porque los megapascales aparecen en función del área, ¿ya? Entonces, estos 50 kilonewton estarían en función de, en este caso, las puntas que están tocando, las puntas cónicas que están tocando la muestra, ¿ya? Entonces, hay algunos parámetros que se deben cumplir. ¿Y cuáles son ellos? Primero, el establecer claramente la geometría y la forma como uno va a hacer el ensayo. Y lo segundo, ya, es establecer el tiempo de duración del ensayo, ¿ya? Y ese tiempo de duración del ensayo tiene un tiempo mínimo, que son 10 segundos, y un tiempo máximo, que es 1 minuto, ¿ya? Y ese es lo que abarca el máximo, es la máxima duración del ensayo. Si duro más de 1 minuto, significa que la roca es demasiado dura y voy a pasar muy lejos el resultado de los 50 kilonewton que me da la máquina, ¿ya? Y lo otro es que esto es manual. Si se fijan, acá hay una palanquita, y esa es la palanquita que uno baja en forma manual para que esto caiga. Entonces, generalmente uno va despacio, y después cuando ya dice, ya pasamos los 10, empiezo a apurar un poquito el tranco, ¿ya? Pero cuando se hacen ensayos de este tipo, ya no es que se haga un ensayo, se hace un recorrido, deben ser 1000, 2000 ensayos, ¿ya? Entonces uno puede establecer parámetros de ciertos sectores, ¿ya? Que uno quiere categorizar. Y al decir 2000 ensayos, no es poco, ¿ya? Pero tampoco es mucho. Y si uno lo compara, que yo tuviera que preparar 2000 muestras, es bastante diferente, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que me dice el sistema? ¿O qué es lo que me dice la situación? Tengo, tal como les mencioné, ¿ya? Geométricamente puedo hacer un cilindro, o puedo hacer el mismo cilindro pero en forma vertical como disco, ¿ya? Siempre cumpliendo lo que me dice las restricciones. En el caso del cilindro, ya tendría que el largo no puede ser, o sea, debe ser mayor a 0,5 veces el diámetro, ¿ya? Pero cuando estoy haciendo un ensayo en forma del disco ya vertical, ¿ya? Tengo las restricciones del espesor, ¿ya? Y el diámetro en este caso, y el diámetro siempre tiene que ser mayor que el espesor, y este tiene que ser 0,3, estar entre 0,3 veces. Así tengo una restricción de tamaño también. Ahora, ¿qué ocurre cuando tengo un prisma? Ya este prisma también ocurre igual que la parte superior, que tiene que ser mayor o igual a 0,5D, ya, pero hay una restricción también de ancho, y les voy a dar el ejemplo. Si ustedes colocan, acá como lo ven, ya, coloco un testigo muy largo, ya, y le cargo en la zona central. ¿Se acuerdan cuando ustedes hicieron resistencia a materiales? Ya, en ambas puntas del testigo, ya, ¿qué es lo que se va a hacer? Va a ejercer un peso, ¿ya? Y lo que voy a hacer, voy a estar induciendo una fractura al centro antes de que se produzca cualquier carga, ¿ya? Si esto fuera demasiado largo. Entonces, por eso hay restricciones del largo del testigo, que son las que están dadas acá, ¿ya? Y además de eso, hay situaciones que, cuando yo puedo decir que el testigo que yo voy a ensayar, o la muestra que voy a ensayar, esa muestra se ensayó, pero el resultado no fue válido. Entonces, la primero que les comenté, que no iba a ser válido por el tiempo del ensayo, ¿ya? O por el tipo de ruptura también. Entonces, un tipo de ruptura es cuando, por ejemplo, no válido, cuando se carga una muestra y esas dos puntas, en vez de empezar a quebrar la muestra, al ser muy poco consolidada la roca, se empiezan a penetrar dentro de esa roca y se produce como una especie de muesca al interior, ¿ya?
o si se carga en forma axial y se rompe por una fractura, ¿ya? Entonces, todo ese tipo de situaciones uno tiene que anotarlas y mostrarlas dentro de unas planillas de resultados que aparecen en la misma norma, ¿ya? Y luego ya viene el cálculo propiamente tal. Y el cálculo propiamente tal, ¿en qué consiste? En que uno va a calcular, si se fijan, este es la carga, ¿ya? Sobre el diámetro equivalente al cuadrado. Y con eso vamos a sacar un I, ¿ya? Que es el esfuerzo que se inserta dentro del sistema, pero en forma puntual, ¿ya? Y se llama I sub S. Ahora, ¿cómo se saca el diámetro equivalente? Bueno, de acuerdo a la forma, a la posición con la cual nosotros usamos, si son bloques regulares, irregulares, etc. Muchachos, me van interrumpiendo entre medio porque para que no sea un monólogo así Profe, yo total. tengo una duda, pero es de Dime, la imagen anterior. esa. Sí, no, mientras la anterior. Cuando usted le manda, no sé, hacer este tipo de pruebas, ¿usted contempla solo un tipo de forma o tiene un número, no sé, de la forma A, de la forma B, de la forma C, No, o mira, hace todo? se hace lo que te mandan a hacer. Me explico. Generalmente, cuando se hacen ensayos PLT, no vienen como la forma, no vienen como A, ¿ya? Tampoco vienen como B, y tampoco vienen como C, ¿ya? Vienen como una forma, vienen como una especie de colpa que está medida como el puño de una mano, que no tienen forma. No sé si me entendí. Son muestras que sacaron desde la parte superior. Ya no estoy hablando de testigos, sino que estoy hablando de colpas chiquititas de tamaño de puño, que ellos quieren saber cuánto es el PLT. Ya, ese es un caso. Otro caso es cuando te mandan todos los rechazos de los testigos que tienen ellos allá y ya vienen como la forma A. ¿Ya? Pero si vinieran de la forma A, ¿qué es lo que las mineras grandes los mandan así? ¿Ya? ¿Qué es lo que tú tienes que fijarte? Que ojalá fuera no hacer ensayos del tipo B, sino que del tipo A, si son testigos. O sea, no hacer ensayos con el testigo vertical, sino que con el testigo acostado. Es mucho más válido este que este. ¿Y se te ocurre por Gracias, qué? profe. La verdad es que no, profesor, pero si me puede explicar. Mira, lo que ocurre es que en la forma B tú tienes que sacar un diámetro equivalente. En la forma A, el diámetro equivalente viene dado, está directo. Porque si te fijas acá en la fotito, ¿ya? Es la distancia entre punta y punta. Y la distancia entre punta y punta es el diámetro del testigo. ¿Ya? Pero en el caso, si fuera el punto B, ¿ya? Que es como una especie de disco un poquito de pie, tengo el diámetro aquí, pero es esa altura la que tengo que convertir en un diámetro. Ya, profe, ahí me quedó claro, gracias. Entonces, eso, ¿ya? Entonces está en la explicación de la formulita, ¿ya? Luego, una vez que tienen el I sub S, ya ustedes tienen que corregir ese I sub S. ¿Y cómo se corrige? La corrección del I sub S o del cálculo que ustedes obtuvieron, ya tienen que corregirlo llevándolo a un diámetro de 50 equivalente. ¿Ya? Este factor de corrección, o I50, es para corregir y llevar todo el sistema a 50 milímetros. ¿Ya? Por ejemplo, acá estaban trabajando con un HQ que era de 64, ¿ya? Y les dio un I, lo que sea, 2.4, 3.2, ¿ya? Y lo trabajan con su diámetro equivalente, pero el factor de corrección, ¿ya? Van a multiplicar ese que obtuvieron por este factor de corrección que viene al de 50. No sé si se entendió en esa parte, ¿ya? Y su resultado va a ser eso, ISO S50, ¿ya? Ahora, fíjense una cosa,
Después existe otro factor, ya, en que toman este ISO-S50 y lo llevan y lo convierten en un UCS. Eso aparece en la norma. Ya. Voy a, me dan un minutito, voy a poner un video de un PLT que tenía por acá. A ver, voy a dejar de compartir pantalla. Ya. Un segundo, voy a poner un video, se lo muestro de inmediato. Entonces, aquí, compartir pantalla. Y aquí. A ver, ya. ¿Están viendo la pantalla, no? ¿El video? Sí, profe. Ya. Miren, se fijan que esta es una prensa manual y está poniendo un testigo. ¿Ya? Ahora, si se fijaron un poquito en la película, ya decía PIC. ¿Ya? ¿Qué es lo que es PIC? Y me voy a detener acá. Un poquito hacia atrás. A ver. Que le hago un zoom. Ya, ahí dice PIC. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Estas máquinas generalmente son digitales. ¿Ya? ¿Y cuál es el concepto de esta situación? Nosotros necesitamos saber el valor máximo al cual llegó la carga que le estoy aplicando en forma manual. Esa carga que se está aplicando en forma manual, ¿ya? Como esta es una máquina digital y que está midiendo en el momento, ¿ya? Lo que voy a hacer es que esa pantallita me guarde el máximo valor al cual llega la máquina. ¿Por qué? Porque yo empiezo a cargar, y en un momento esto se rompe. Y al romperse, la máquina, ¿qué es lo que hace? Se descarga. Entonces, es muy necesario anotar el valor del PIC, del resultado al cual yo estoy produciendo. ¿Ya? Por eso aparece ese PIC. ¿Ya? Ahora, ellos tienen una... Es muy parecido a lo que tenemos nosotros, pero... Profe, una pregunta. Dime. En ese caso, por ejemplo, como lo está haciendo el hombre, ¿eso sería un ensayo diametral o axial? Diametral, porque está tomando el diámetro. Ah, ya. Axial Gracias. es a lo mejor lo dije al revés. Y axial es cuando está por el eje de pie. ¿Ya? Esto es diametral. Ya, vamos a seguir. Entonces, él tomó también las restricciones que está entre 10 y 60 segundos. ¿Ya? Ya, ahí no reventó la maquinita. Voy a hacer un poder de síntesis. La persona que está haciendo el ensayo, para poder cumplir con el tiempo, se detuvo, ¿ya? Pero generalmente uno lo hace en forma continua.
ahí lo está cargando. Ya. Se detuvo nuevamente. Eso no se debería hacer. El ensayo es continuo, ¿ya? Cuando uno parte el ensayo, hasta que termine, entre 10 y 60 segundos. Y harto fome el video porque no lo reventó. Lo dejó ahí nomás. Ya. Ya voy a dejar de compartir pantalla. Entonces, ¿se entendió lo que significaba PLT? Point Load Test, o sea, cargar en un punto. ¿Y el ensayo en sí, muchachos? Sí, profe, quedó claro. Ya. Entonces, ahora voy a pasar al segundo ensayo que está dentro de nuestra planificación, que corresponde... Ay, compartir pantalla. Al ensayo de... A ver, discúlpeme que se me quedó prendido el... Del martillo Smith. Un segundo. Compartir pantalla. Ya, ahí volvemos. Ya. Un esclerómetro o un martillo Smith porque es el nombre de la persona que lo inventó, ya, es simplemente un sistema en el cual se produce una energía producida por un rebote de un resorte que hay al interior de este aparato, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Esto aplica una fuerza y tiene un resorte, y en un momento ese resorte salta, ¿ya? Y al saltar marca el impacto del rebote de esa punta y se marca en la parte lateral, ¿ya? Pero tanto como el anterior, bueno, este es un trabajo manual que uno lo puede realizar tanto a nivel de laboratorio o lo puede hacer a nivel de experiencia en terreno, ¿ya? Originalmente nosotros íbamos a terreno, llevábamos un martillo Smith y yo lo llevaba a un túnel que está ahí arriba en el cajón de IMAX porque es un tren que está en el camino, ¿ya? Entrábamos a ese túnel y lo que hacíamos es simplemente hacíamos una cuadrícula, ¿ya? Por el túnel íbamos viendo cómo iba cambiando el rebote a través de los muros, ¿ya? Esto se puede hacer directamente en forma perpendicular con el martillo a la zona que uno va a trabajar, o se le puede dar un ángulo cuando no está en la superficie plana, ¿ya? Entonces, ¿pero qué ocurre? Este martillo, uno lo primero que tiene que hacer es calibrarlo, y esa calibración ya se hace a través de un yunque. Ese yunque que está acá también aparece en la norma CTM, ya está determinado, pesa una cierta cantidad de kilos, ya. ¿Y qué es lo que significa? Que yo tomo el martillo, hago unos ensayos sobre este yunque, ya, y me va a dar una cierta cantidad de rebote. Y leo la lectura y veo cuánto es el valor que tiene el yunque y hago un factor de corrección. Entonces, ese factor de corrección es con lo cual uno empieza y comienza a trabajar, ¿ya? Entonces, ese es fundamental. Entonces, antes de hacer cualquier ensayo, ya uno debe calibrar el martillo. Sin la calibración, los resultados pueden llegar a ser erróneos. Ahora, la pregunta importante es, uno busca y encuentra el lugar donde va a realizar la experiencia una vez que tiene la cuadrícula formada de donde yo quiero realizar la implementación del martillo. Voy a ver si tengo acá una fotografía. Si se fijan acá, puedo pegarle de esta forma a una roca, ¿ya? Pero cuando estoy en terreno, yo marco la cuadrícula donde quiero trabajar. Ya me voy a devolver, discúlpeme. ¿Ya? Y lo importante y lo relevante es cuánto es la cantidad de ensayos que voy a hacer. Primero, en la calibración yo voy a tomar 10 medidas.
sobre el yunque. Saco los promedios, que no van a variar en casi nada, ¿ya? Generalmente el yunque se está hablando de 62 el valor del rebote, Felipe. No me acuerdo bien, profe. Ya, pero creo que es 62, ¿ya? O sea, uno le pega con este martillo sobre el yunque y le va a dar un número que es 62. Y está puesto aquí en una plaquita en la parte lateral, ¿ya? Y debería aparecer acá 61, 62, 60, y ahí uno saca el factor de corrección. Ya, entonces, marcamos la cuadrícula, obtenemos la orientación ya, y lo aplicamos a colpas o a un muro. Una vez que tenemos eso, y vamos anotando en un papelito todos los datos que uno va obteniendo, ¿ya? ¿Qué ocurre? Se hacen sus 10 puntos, ¿ya? Y acá, tal como se los decía en la parte anterior, ¿ya? Está el resultado de este rebote. Uno lo empuja, ¡pac!, salta y queda la marca, ¿ya? Pero esto no funciona solo. Acuérdense que esto es en forma manual, ¿ya? Entonces, para que yo deje fija la marca, atrás tiene un botoncito este martillo Smith. Ese botoncito se mantiene apretado. Entonces, bajo, 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 salta el rebote y aprieto el botón. Y con ese botón apretado es como fijar el resultado del rebote. Ahora, si se acuerdan en el PLT, nosotros apretábamos la tecla PIC, o yo le decía, tienen que mantener fijo el PIC, ya para que lo guarde en la máquina. Este caso es como el PIC en forma manual, en el cual nosotros apretamos el botón y queda la lectura del rebote, ¿ya? Entonces acá está el paso a paso, ¿ya? Tengo 10 puntos, y ¿qué ocurre? Que cuando alguna de las medidas que uno realiza, ¿ya?, difiere en 7 unidades sobre el promedio, esa tengo que eliminarla. La saco del sistema, ¿ya? Se le aplica el factor de corrección, ¿ya? Y el rebote corregido va a ser igual al rebote experimental multiplicado por el factor de corrección. Eso es como sencillo. Hasta ahí estamos, es re fácil. Voy a terreno y le pego martillazo a un banco completo, ¿ya? O un sector completo, o a un talud completo, ¿ya? Pero, ¿qué ocurre después? Nosotros tenemos que este resultado del rebote lo tenemos que llevar a un valor equivalente a un UCS. ¿Qué es lo que es el UCS? Lo mismo que estábamos haciendo en la parte superior de la carga puntual, que sacamos el valor del resultado del ISUS de la carga puntual y por una tabla de corrección lo llevamos a un UCS. Con el UCS nosotros construimos y realizamos los diseños mineros, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace? Tengo en la parte, uso este gráfico se llama el gráfico de Miller, ¿ya? Ahora, este gráfico de Miller, piénsenlo muchachos, que para cada lugar o espacio o faena minera, ¿ya? Este gráfico puede variar, pero ¿qué es lo que va a variar? Va a variar simplemente estas líneas que aparecen acá. Estas líneas corresponden a las líneas de densidad de la roca, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el ejemplo? Acá tengo un ejemplo. Se toma una medida con un martillo de rebote que da 48, ¿ya? Le estoy pegando en forma vertical. A lo mejor, si le estaba pegando en forma como diagonal, ahí esa es la punta con la flecha, me da un poquito, 46, ¿ya? Entonces uno tiene que ubicar de qué forma primero estoy orientando el martillo con respecto a la superficie. En este caso 48 porque era vertical, ¿ya? Entonces, subo por ese mismo gráfico hasta el valor de la densidad de la roca a la cual yo le apliqué el martillazo, ¿ya? Y en este caso, 2,6 kilonewton o 26 kilonewton por metro cúbico, ¿ya? O pueden llevarlo a gramos por centímetro cúbico, o a tonelada, etcétera, ¿ya? En este caso se fueron 2,6, y en 2,6 se marca una línea que es horizontal, con la cual
uno intersecta el gráfico en el eje Y, ¿ya? Y me está diciendo que este martillo con esta densidad equivalen a casi 130 megapascales, ya como valor de UCS equivalente. Entonces, tanto en la parte superior como en la parte inferior, ya, o sea, me refiero al PLT o al martillo, en ambos yo quiero llegar al UCS equivalente. ¿Ya? Y acá hay un ejemplo que está puesto en la presentación. Felipe, ¿tú tienes esta presentación? No, profe. Ya, te la envío para que tú después se la repartas al curso completo, ¿ya? Entonces acá tenemos un caso de ejemplo que dice, determinar la media, la mediana real, la media real, la media corregida y el UCS para el siguiente ensayo de esclerometría o martillo Smith, ¿ya? Siendo la densidad de, en este caso, de la roca a la cual va a trabajar de 3 toneladas por metro cúbico, y el valor del rebote del yunque es 72. O sea, lo que estoy diciendo que para determinar la corrección, yo voy a usar 72, ¿ya? El factor de corrección. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Mediciones sobre el yunque. Yo le pego con el martillo al yunque y me da estas 10 medidas que están acá. ¿Ya? Entonces, sacamos la media, después filtramos, ¿ya? ¿Y por qué? ¿Cuál es la media acá? 52, ¿ya? O sea, 50, claro. La media 52, la media filtrada 53. ¿Por qué filtrada? Significa que tengo que sacar el valor, en este caso 43, que está, si la media es 52 y le quito 7, me da 40 y, a ver, 43, 44, 45, ¿ya? Y acá tengo un 43, que es lo que significa que este 43 está fuera del rango que dice la norma con respecto a los ensayos. ¿Ya? Significa que lo tengo que sacar y nuevamente saco el promedio y me da 53. ¿Ya? Tomo los resultados de el golpe que yo le doy al yunque, ¿ya? Y estos son los que me dieron los 10 resultados. Saco su promedio, ¿ya? Y una vez que tengo sacado el promedio, aplico el factor de corrección. ¿Ya? El yunque tiene por defecto 72. Entonces este promedio es 77, son 72, 106. Tomo el valor de los 52.9, le aplico el factor de corrección y obtengo 57. ¿Ya? Hasta ahí se entiende, ¿cierto? El procedimiento que he dicho, muchachos, para no estar hablando en el aire solo. Profe, Sí, profe. pero ahí el 57 es el número del rebote. El 57 final ya es el número de rebote trabajado. ¿Ya? Mira, tengo que hacer dos mediciones. Primero en el yunque para obtener el factor de corrección. Ese es muy fácil. Tomo el promedio que está acá y lo divido por 72, que es lo que me marca el yunque, y me da 1,06. Hasta ahí estamos claros del factor de corrección, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que es la media? La media tomo todos los datos y hago un promedio, 52. ¿Ya? Sí, sí. Y ahora de los 52 digo, más 7 menos 7. O sea, ese es mi Claro, rango. se saca Y el la última 43 queda medida. afuera. Sí, Entonces lo saco y saco nuevamente la media. Y me da 53. ¿Ya? O 52.9. claro. Entonces ahora multiplico este por este, que es lo que está acá abajo. Y me da 57. Claro, ese número es adimensional, ¿cierto, profe? Adimensional, adimensional. Es un número adimensional, número de rebote. ¿Ya? Ya, profe. Entonces, después de este paso, ¿qué es lo que hago? Me voy con mis 57, 50, 55, 57. ¿Ya?
Y con esos 57, yo subo por el gráfico, ¿ya? Y llego hasta el valor de la densidad, que en este caso me dijeron que era 30, ¿ya? Y acá, ¿qué es lo que hago? Me voy hacia la derecha y marco y me da 340 megapascales como resultado, ¿ya? Y ese es todo el procedimiento del martillo. ¿Esa parte se entendió de lo del gráfico? Sí, profe. Tengo una duda más. Ya. ¿Qué tan representativo estas medidas uniaxiales respecto a que Al las valor cargas del... que... Ya. Eso es lo que tú tienes que corroborar. ¿Por qué? Te explico. Yo puedo hacer un ensayo, por ejemplo, puedo hacer 1000 ensayos de martillo y llegué al promedio que me dio 300 megapascales de resultado. Pero ¿cuál es el punto? El punto está que yo tengo que calibrar estas líneas que aparecen acá para cada faena minera. Entonces, yo aquí estoy usando un gráfico de Miller universal, ¿ya? Y me explico. Por ejemplo, en todos tus datos te dio como un rebote final, que tu rebote final era 57, supongamos, ¿ya? Y por otro lado, tú hiciste una cierta cantidad de ensayos UCS, que fueron 100, 200, 300, para un cierto tipo de roca, y te digo que el resultado final eran 150 megapascales. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo tomo esos 150, estoy por acá, po, ¿ya? Y lo corto aquí en los 3 kilonewton, no me cuadra con el rebote que aparece, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se calibra este gráfico? ¿O cómo sería un gráfico nuevo? ¿Ya? Primero necesito datos del UCS reales y necesito datos de rebote reales. Entonces, ¿cómo ubico estas líneas? ¿Ya? Simplemente el gráfico es como si estuviera acostando, estas líneas estuvieran bajando. Entonces, a lo mejor esta línea de 30 que está aquí, justo que pasa por el centro-centro, no va a pasar ahí, sino que va a estar un poquito más acostada y va a pasar por acá. Entonces, para cierto tipo de faena minera, con cierto tipo de roca, claro, este es universal, yo estoy aplicando el universal que está hecho para cemento, lo estoy llevando a una faena minera, por eso me da 330 megapascales, que es muy alto, ¿ya? Pero esa es una calibración que se tiene que hacer, se debe hacer. De hecho, es tan interesante que la voy a tomar como base para hacer en un semestre que viene que realicen el gráfico de Miller. Me gustó la idea. Lo que pasa es que eso se hace en la faena minera. Entonces cada faena tiene su propio gráfico, que no es de Miller, sino que es gráfico de la faena de rebote. ¿Ya? ¿Se entendió, Kurt? Sí, profe, gracias. Ya. José también tenía una pregunta delante, yo te interrumpí. Yo no, profe. Está todo claro. Ya. Entonces voy a ponerle un video de un martillo Smith. Ahora aguánteme un minuto. Voy a dejar de compartir pantalla. Un segundo. Acá está. Ya. Y aquí. Ya, yo no sé si están escuchando el audio, pero eh, ahí está haciendo el ensayo del martillo. ¿Están viendo el video, no? Perdón.
Sí, profe, sí se ve, Ya, pero no se escucha. ya, pues, se los voy a relatar yo. Cuando hacen un ensayo del martillo Smith, ya generalmente lo van a hacer en galerías, ya en túneles, tal como se lo explicaba yo, porque es lo más usado. Y estos ensayos generalmente están aplicados ya, no como nosotros lo hacemos los mineros a roca, sino que lo hacen a cemento, ¿ya? Entonces aquí, a ver si puedo poner audio para que lo puedan escuchar. Is the most comprehensive portfolio available. It covers the entire range of compressive strength classes from 1 megapascal, 145 psi to over 100 megapascals, over 14,504 psi. Each rebound hammer is designed to meet the specific needs of the customer, with both standard impact energy and also low impact energy versions for thin structural elements and brittle objects. With the fully integrated digital Silverschmidt, Prosec offers the most advanced rebound hammer available in the market. Ya. Ese martillo Smith que está mostrando esa persona, nosotros también lo tenemos en el laboratorio. Ya. Lo que pasa es que nosotros a los estudiantes les entregamos un martillo que está dimensionado para que lo trabajen ustedes, ¿ya? ¿Están escuchando, cierto? Original Schmidt is the basis of every international rebound hammer standard and remains the benchmark against which all rebound hammers are compared. The Schmidt OS 120 is especially designed to test on softer material such as lightweight concrete, gypsum boards, fresh concrete, and the mortar joints in brickwork. The Silverschmidt features superior performance, unmatched repeatability, and intuitive operation, all in a rugged and ergonomic unit. Independent validation testing has shown that the Silverschmidt's patented optical detection technology for the rebound value Q has less dispersion than the classical hammers over the entire range. Another unique feature of the Silverschmidt is the capability to test independently of the impact direction. User-defined correlation curves for customer-specific mixtures can be downloaded via the powerful Hammerlink software onto the hammer. This, together with onboard correction for form factor and carbonation, allows the best possible assessment of compressive strength. This method of working is recommended by all major standards such as EN 13791 and ASTM C805. Ahí lo que estaba indicando eran las normas internacionales que se usa el martillo Smith, pero lo están aplicando directamente a concreto, ¿ya? Dentro de la norma que ustedes trabajaron, o sea, que aparece el martillo Smith, ya hay una energía específica que entrega el martillo. No sé si alguien leyó esa parte de la norma, ¿ya? Pero es 0,785 kilonewton metro. Ya creo que está puesto ahí en la norma, lo que parece. Vamos a seguir con la presentación. In combination with the Silverschmidt PC Type L hammer, the special mushroom plunger extends the lower measuring range down to approximately 5 megapascals, 725 psi. This, coupled with the Silverschmidt's inherent angle independence. Este martillo Silversmith que tienen acá, que también lo tenemos nosotros, ya está calibrado en la parte interior con las gráficas de los cementos, los concretos, ¿ya? Entonces, para cierto tipo de concreto, un H30, un H20, un H40, ¿ya? Le indica y le da como resultado inmediatamente los megapascales. O sea, lo que está haciendo, tiene un mini computador que lo que hace, aplica la gráfica del rebote, entra y le
le da como resultado, en este caso el Q aparece, ese es el número del rebote, ¿ya? Pero le da como resultado los megapascales. Dependency makes it the perfect tool to determine when the formwork in tunnel linings should be removed. It has been proven that rebound make even better estimates of the in-situ compressive strength. Here we can see the Silverschmidt being used together with Prosex Pundit Lab Plus instrument to determine compressive strength on site using the SONREB method. Ya. Entonces hasta ahí vamos a dejar esa parte de la visión. Ya. Y en eso consiste, o en eso consistió las dos experiencias que se unieron en esta, ¿ya? Que era el ensayo de carga puntual y el del martillo Smith, ¿ya? ¿Tienen alguna duda, muchachos, de lo que conversé o puedo explayarme en alguna cosa más que no hayan entendido? Ustedes me dicen. Yo, profe, yo no entendí algo. Cuéntame. Del martillo en sí, no entendí como el funcionamiento que tiene, porque no entiendo cómo el resorte se conecta como con ¿cómo se llama? Como con la dureza. ¿Me entendí en ese sentido? Ya, bueno, el martillo Smith es el martillo de dureza, así se llama, ¿ya? Pero lo que pasa es que tú tienes un resorte, ¿cierto? Ese resorte tú lo aprietas. Y cuando tú aprietas ese resorte, ¿ya? ¿Qué ocurre cuando llega el momento que se suelta? Es como tú comprimes y eso se soltó, ¿ya? Y ese resorte, o sea, yo empiezo a bajar el martillo, a empujar el martillo, y el resorte se empieza a comprimir. Pero llega un momento que ya no da más y salta. Y eso se llama rebote, ¿ya? Y eso está en la ley de Hooke, de Física 1, que lo deben haber pasado, ¿ya? Ahora, el cómo se une lo uno con lo otro es a través de lo siguiente. Tener el valor del rebote, que me lo entrega el martillo, tener el valor de la densidad, que me lo entrega un gráfico, perdón, que ustedes lo calculan en forma independiente, ¿ya? Y esas dos cosas las lleva un gráfico, y con ese gráfico, un segundito. Sí, profe, eso lo entendí. Lo que no entendí bien era, en el fondo, el número que arroja el martillo. En el fondo es la cantidad de veces que rebotó, No, no es la cantidad de eso, no es la cantidad de veces, es la energía que entrega el rebote. Eso en otra palabra. Ah, ya. O sea, es Ya como entendí. tú agarras un martillo real, de verdad, ¿ya? Ese martillo real tiene una cabeza que tiene un peso, ¿cierto? Y si tú le pegáis Sí. un muro, ¿ya? Si le pegáis muy fuerte, eso se puede quebrar, ¿ya? O simplemente no le va a pasar nada. Pero si tú le pegáis al muro y no lo quebráis, ¿qué pasa con el martillo? Hay una energía que tú le pegáis, ¿cierto? Sí. ¿Y el martillo qué pasa? Rebota. Claro. Ya. Y ese rebote es el que nosotros estamos midiendo. O sea, le estamos entregando una energía y esto está rebotando. Y ese rebote es lo que nosotros estamos midiendo. Ya, profe. Ahí entendí. ¿Ya? Muchachos, estamos ya en el tiempo, creo yo. A ver, ¿a qué hora partimos? A las 9:40, sí, está bien, 10:40. Estamos en el tiempo. Le voy a dejar la presentación a Felipe. Felipe se la va a dejar a usted y este video también va a estar arriba puesto en la web. ¿Ya? Y vamos para adelante, porque ya pasamos a la experiencia número 7 la semana que viene. Son 9 en total. ¿Ya?
y con eso ya estaríamos avanzando para terminar el laboratorio. Eso por ahora. Yo no sé si quedó alguna tarea pendiente. Si cualquier tarea que haya quedado pendiente para otra semana se entrega, ¿ya? Y Felipe después les va a entregar para que hagan un informe tanto de PLT como de martillo, datos, que se los tiene Rodrigo, ¿ya? ¿Estamos, muchachos? Sí, profe. Sí, Ya. profe. Bueno, que tengan Chao, un buen fin de profe. semana. Chao y cuídense, ¿ya? Igual, Chao, profe. que Chao. esté Nos bien. vemos. No salgan de la casa. Chao.